Todos nos ponemos enfermos, todos vamos al médico y todos necesitamos en algún momento acudir al especialista. La sanidad siempre necesita medios, es el área que se lleva más dinero del presupuesto de la comunidad autónoma y más en el caso de Aragón con sus características de población. Infraestructuras pendientes, servicios que mejorar, listas de espera que reducir. Son muchas las asignaturas pendientes y vamos a abordarlas ya con la persona que mejor puede hablarnos de todo ello. Es la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura. Buenos días. Buenos días. Lleva apenas 4 meses en el cargo, sustituyó a Sebastián Zelaya, que dimitió, dijo por diversas razones y razones personales. Dos de los retos que tenía pendientes, en los que dijo que le habría gustado avanzar más, es la reducción de las listas de espera quirúrgica y también en la reorganización de los dos grandes hospitales de Zaragoza. ¿Se ha avanzado ya en estos dos temas? Yo creo que mucho, y además precisamente cuando Chano Zelaya se fue ya los dejó tremendamente avanzados, porque la reducción de las listas de espera en este periodo ha sido notable. Por supuesto, tampoco podemos ser triunfalistas, ¿no? Porque siempre la lista de espera, yo entiendo que para las personas, los usuarios que la padecen, es siempre un grave problema, lo viven como un problema, pero realmente hemos pasado de cifras de llegar en lista de demora quirúrgica de hasta 7.000, que llegó a ponerse en el año 2014, más de 7.000 personas con espera de demora de más de 180 días. Se ha reducido, ahora estamos en unas cifras entre 1.400, 1.700, dependiendo de las especialidades y dependiendo de los meses, ¿no? Entonces esto es una mejora notabilísima. ¿Que siempre sería positivo que la mejoráramos? Por supuesto, y en eso estamos trabajando, pero exactamente la misma línea que se ha trabajado en todo este periodo con bastante éxito, según creo. Y respecto a los dos hospitales, pues afortunadamente sí ha sido un proceso muy complejo y muy pesado, pero al día de hoy el Hospital de Alcañiz está avanzando la obra, sigue haciendo la estructura, se está levantando la estructura, lo que corresponde en una obra de esa envergadura. Entonces no hay ningún motivo para pensar que no se van a cumplir el plazo de 52 meses de ejecución desde que se inició. Es cierto que se retrasaron los trabajos de inicio de las obras, pero tal como está, que llevamos un control, un seguimiento semanal de cómo está yendo, no hay ningún motivo para preocuparse de pensar que no se cumpla el plazo de ejecución. Y el Hospital de Teruel, pues por fin estamos en proceso de adjudicación. Enseguida profundizamos, tanto en el Hospital de Alcañiz como en el de Teruel, pero mencionaba usted los datos de las listas de espera. Esos datos los hemos recopilado y hemos querido fijarnos también en cómo están distribuidos, tanto la lista de espera quirúrgica como la lista de espera para las consultas para los especialistas. Laura. Eso es, Carolina, en las dos modalidades. Según los datos que publicaba el Gobierno de Aragón en septiembre, había casi 2.000 personas esperando a ser intervenidas, concretamente 1.799, y esperaban una media de 6 meses. Las especialidades en las que iban a ser operados: encabeza la lista traumatología, le sigue neurología, como pueden ver, y luego cirugía general o digestivo, que se englobarían dentro del mismo paquete. Cuando hablamos de la espera para ser atendido en una consulta, bueno, pues encabeza la lista también la traumatología, seguido de la cirugía ortopédica. Serían 136 días. A continuación encontramos cardiología, ya lo ven, algo más de 3 meses. Le sigue muy de cerca, con 91 días, la dermatología. Esas son las listas que, como decimos, en septiembre dejaban las cifras de listas de espera aquí en Aragón. Son datos de septiembre, consejera. Vamos a ir por partes. Son listas de espera que efectivamente se han reducido, pero sigue habiendo lista de espera. ¿Piensa el departamento destinar más recursos económicos para poder ir reduciendo progresivamente esas listas? Estamos constantemente trabajando con distintas medidas. Es cierto, es distinto la lista de demora quirúrgica que la lista de demora en consultas. La lista de demora en consultas, pues lamentablemente es que es muy variable, porque depende mucho del número de profesionales que haya en el concreto hospital o centro de especialidades, ¿no? Entonces, claro, si es pequeño y solamente hay un profesional o hay dos, se produce una baja, eso ya causa un problema. Con lo cual las medidas tienen que ser siempre puntuales según se va produciendo el problema. Claro que estamos abordando muchas medidas y estamos dispuestos, desde luego, a poner todos los recursos, pero realmente el problema es complejo. Por ejemplo, siempre tenemos unas camas de reserva. Hemos puesto en marcha los quirófanos por las tardes, incrementando muchísimo la actividad quirúrgica por la tarde.
Claro, hay un grupo, sobre todo creo que hay que reconocernos la transparencia absoluta. Con este gobierno se puede saber exactamente, todos los aragoneses pueden conocer exactamente cómo están los datos de la lista de espera, cuál es su posición. Ahora incluso hemos incorporado en Salud Informa la posibilidad de que cada usuario pueda saber su posición en la lista de espera. Pero indudablemente el problema es complejo, pero por supuesto que seguimos trabajando. El problema efectivamente es complejo y en algunas listas de espera la demora es mucha. En la unidad del dolor, por ejemplo, del Hospital San Jorge de Huesca, es de más de un año. Efectivamente, sí, y eso es tremendo, tremendo. Ahí sí que hemos adoptado unas medidas, se ha hecho un nuevo plan, se van a contratar unos profesionales y se espera precisamente, tuve que comparecer el otro día en las Cortes a dar esta respuesta. Con el nuevo plan de tratamiento de la unidad del dolor esperamos que la lista se pueda reducir en el plazo de 6 meses. Ahí estamos. Habla también de la falta o de los problemas para cubrir determinadas plazas. Efectivamente, hay hospitales en los que no se cubren las plazas. Por ejemplo, en el Hospital de Barbastro, 4 de los 9 traumatólogos, esas plazas no se han cubierto. También ha habido problemas con anestesistas en el Obispo Polanco de Teruel. ¿Se tiene que incentivar más para que esos profesionales acudan a hospitales como, por ejemplo, el de Teruel o el de Barbastro? A ver, hemos adoptado muchas medidas para incentivar, pero ¿qué ocurre con las ofertas de empleo? Puede ser que ese profesional, ese especialista, haya aprobado una oposición también en otra comunidad autónoma y le interese más la plaza que le ofertan en ese otro servicio de salud. Pero en cualquier caso, las plazas de anestesistas, precisamente, en una segunda vuelta de llamamiento, porque el proceso también es bastante complicado, se llama a los aspirantes que han superado el proceso en un primer llamamiento. Entonces puede ocurrir que se les adjudica unas plazas y que luego a la hora de presentar la documentación pues no aceptan las plazas. Entonces hay una segunda vuelta para los siguientes. Entonces las plazas de anestesistas del Obispo Polanco de Teruel, afortunadamente, en el segundo llamamiento se han adjudicado, y las de traumatología de Barbastro estamos pendientes de esa segunda vuelta. A ver. Lo mencionaba, y confiando en que se cubran esas plazas. Confianza también tienen en la marcha de las obras del Hospital de Teruel. Lo mencionaba usted hace un momento. El plazo parece que está claro por parte el que ha dado por lo menos el Gobierno de Aragón, que es que las obras van a comenzar en marzo. Nos vamos a ir hasta Teruel porque ahí está nuestro compañero Javi Lizaga. Está en el todavía Hospital de Teruel, el actual, el Obispo Polanco, donde todos miran de reojo cómo van las obras del nuevo centro. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. El nuevo hospital es una infraestructura muy demandada y que ha sufrido muchos retrasos. Muy buenos días. Es complicado incluso decir cuánto retraso llevan. Sirvan dos datos. Este hospital cumple ya 65 años y los nuevos proyectos fallidos se acumulan casi desde los años 80. El último data de 2014. El gobierno de Luisa Fernanda Rudy licitó un nuevo centro hospitalario por 62 millones de euros. Quiso cambiar el proyecto por el riesgo sísmico, pero la empresa rescindió ese contrato por una cláusula que le permitía hacerlo si no se llevaba a cabo el replanteo de la obra en el primer año. Aquello ya supuso 3 millones de euros de indemnización y otros 2 por un movimiento de tierras que se puso como excusa para que no se detuvieran las obras, aunque realmente nunca han llegado a comenzar. Ahora ha salido de nuevo a licitación por 103 millones de euros en 9 lotes. 2 han quedado desiertos, pero surgen otras preguntas como el número de habitaciones, cuántas serán individuales, si habrá unidad de radioterapia o incluso si se va a salvar el nuevo escollo, porque el ayuntamiento ha informado negativamente el proyecto. Dicen que no se aclara, por ejemplo, si se han expropiado todos los terrenos o incluso dónde va a estar el helipuerto. En ese proyecto faltaba documentación, que incluso mucha de esa documentación que la que sí que estaba presentada era contradictoria, los planos entre ellos. Pues por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, hay un helipuerto que en unos planos aparece dentro del hospital y en otros planos aparece fuera. Vamos a ir punto por punto. Consejera, ¿se va a reunir con técnicos del Ayuntamiento de Teruel? Porque decían que efectivamente en ese plan faltaban algunas cosas técnicas. ¿Va a haber un encuentro para solventar esos posibles problemas en el proyecto? Precisamente hoy tenían una reunión, pero es que se le está dando una importancia a esa reunión que forma parte precisamente, que trabajen
conjuntamente los técnicos del Gobierno de Aragón, del Departamento del Salud, en este caso en concreto con los técnicos municipales, es la forma ordinaria de trabajar en un proyecto de estas características. Esa reunión tenía forzosamente que producirse. Estamos hablando de un proyecto de una envergadura tremenda, que entonces que el hecho que tenga unas deficiencias en el proyecto, claro que sí, pero son absolutamente subsanables. Que el helipuerto se haya planteado en dos lugares, pues habrá que decidir en cuál de los dos es el bueno, en uno o en otro. Es decir, no hay en ese proyecto nada que lleve a pensar que va a impedir el que se pueda hacer la obra. Aparte de que la licencia está concedida, esto es una adaptación de la licencia al proyecto, pero la licencia existe. ¿Entiende entonces las críticas que hacen desde algunos sectores de ser un arma arrojadiza el nuevo hospital de Teruel entre Partido Popular y Partido Socialista, entre el Gobierno de Aragón, que quiere empezar las obras en marzo de 2019, que es justo antes de la campaña electoral, y el Ayuntamiento de Teruel, que parece que pone piedras en el camino? ¿Entiende esas críticas que llegan hacia Partido Popular y Partido Socialista? Pues sí, entiendo las críticas, porque sinceramente yo pienso que los problemas, las deficiencias absolutamente técnicas del proyecto es algo que no debería de haber saltado a la opinión pública, porque indudablemente crea una alarma innecesaria porque no se corresponde con lo que es la forma de trabajar normal en este proyecto. En cualquier caso, ¿cree que se resolverá, que esa fecha de marzo de 2019 será el comienzo de las obras del Hospital de Teruel? Mis técnicos me aseguran que las deficiencias son absolutamente subsanables, y además, insisto, la licencia ya está concedida. Entonces, respecto al proceso de adjudicación de los lotes, aunque es cierto, no dos, como ha dicho, sino se quedaron 3 desiertos, 3 de los lotes, y una dirección de coordinación de los lotes. Entonces, estos 3 lotes y la dirección se están tramitando ahora por procedimiento negociado, entonces ya están entregando las empresas la documentación. Pensamos que se va a adjudicar antes de final de año, estará todo adjudicado. Un tema dentro del hospital de Teruel que les interesa mucho a los turulenses. ¿Va a haber servicio de radioterapia? El consejero Zelaya, mi antecesor, y también el presidente han dicho de forma reiterada que cuando el hospital esté finalizado se pondrá la mejor tecnología existente en ese momento, porque además la tecnología evoluciona muchísimo, la tecnología sanitaria. De momento lo que sí que pondremos en Teruel es la radioterapia, muy próximamente, la radioterapia intraoperatoria, que es una gran ventaja porque se practica en el mismo momento de la intervención. Hasta ahora solamente se practica con cáncer de mama, pero evita todas las sesiones posteriores a la intervención, con lo cual es una mejora de confort, de evitar todos los desplazamientos y el estrés que supone tener que hacer las sesiones posteriores. Vamos de Teruel, volvemos a Zaragoza. La saturación de las urgencias del rollo Villanova. Este verano se tuvieron que desviar pacientes por primera vez por esa saturación que había en urgencias. ¿Están negociando un acuerdo con la MAZ para que pueda hacerse cargo de parte de los pacientes que asume ahora el rollo Villanova? Creo que negociar no es la palabra. Estamos hablando. ¿Hablar? Exactamente. Estamos hablando. Por la cercanía que tiene la MAZ, sí que sería una opción muy buena. Pero claro, le tiene que interesar también, no es una entidad privada, como en algún momento he leído que se decía. La MAZ precisamente pertenece al Ministerio, a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, como mutua que es, con lo cual necesita también una autorización, no solo en los intereses de la propia dirección de la MAZ de aquí, de Zaragoza, sino que tenga esa autorización. Estamos hablando y verá hasta qué punto a nosotros nos puede prestar, por la cercanía, insisto, sobre todo nos podría prestar un servicio, pero también les tiene que convenir a ellos desde otro prisma. Pero a su vez, pues lo que estamos haciendo es la saturación en las urgencias. Claro, es un hospital pequeño, indudablemente, le falta espacio. Tenemos que acometer una reforma, una ampliación, pero claro, no se puede hacer en este periodo. Se nos pasó el verano pasado, pues ahora ya no se puede acometer hasta el próximo verano.
Yo voy pidiendo los datos de saturación. Ahora estos días no ha habido ya ningún problema, ¿no? Se produjo efectivamente un pico importante durante el puente. Bueno, actuamos en el momento, estamos ahí muy pendientes, se desvían los pacientes cuando es necesario al hospital provincial, que es un hospital que pertenece al mismo sector, aunque haya cierta distancia, pero sin embargo es el mismo sector sanitario, y este año por primera vez lo que hemos acordado también ha sido derivaciones al Hospital San Juan de Dios. Otra reivindicación, siempre le llegan al Departamento de Sanidad. Sí, en Sanidad siempre hay reivindicaciones. ¿Verdad? Esta vez es por parte de los médicos de familia. Además, nos lo contaba ayer mismo en este programa el presidente del Sindicato Médicos de Atención Primaria, FASAMED. Nos decía esto mismo, que van a escuchar acerca de la sobrecarga de sus agendas en las consultas. Más que el tiempo son las agendas, que en este momento pues no hay límite, no sabemos los pacientes que vamos a ver a lo largo del día, y eso pues nos está ocasionando, junto con ese exceso de cargas burocráticas, de revisiones a nivel de informáticas, de entrar a buscar resultados de historias que nos influyen desde otros especialistas, pues hace que consumamos mucho más tiempo del que teníamos anteriormente. Nos comentaba ayer mismo aquí Leandro Catalán que tienen que ver hasta 45 pacientes al día, y que además, pues con las nuevas tecnologías, que tenían que consultar muchos informes en el ordenador, que los 10-15 minutos que se les da por paciente, que es demasiado poco para poder atender como se merece al paciente. Yo considero que eso no es así. Puede haber un momento determinado de un pico de gripe que se acumulen. Pero a ver, vamos a ver la situación de Aragón. Es que es muy distinto hablar de los centros de Zaragoza de los del medio rural. Resulta que es precisamente en Aragón tenemos un 19% de médicos de atención primaria que tienen asignados menos de 500 cartillas, mientras que la media nacional es de un 6%. Triplicamos esa media. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, en Zaragoza es donde puede haber una acumulación. Aún así, he pedido datos, solo un 2% supera, un 2% de todos los profesionales supera las 2.000 cartillas. Pero la media está muy por debajo, si hacemos la media de todo Aragón, está bastante por debajo de la media nacional. O sea, ¿qué cree que son más problemas puntuales en algunas zonas de Zaragoza? Más que problemas puntuales es la forma de tener que organizar la sanidad y la atención primaria en un territorio como Aragón, tan despoblado y con tanta dispersión de la población. Y luego, claro, hay falta de profesionales. Si resulta que pusiéramos más profesionales para reducir las cartillas en la ciudad de Zaragoza, pusiéramos más profesionales, entonces sí que los pocos que quieren ir al medio rural se vendrían a Zaragoza. Es decir, el problema es de una complejidad tremenda y hay que tener en cuenta muchos factores. Todo ello. Eso, lo que plantea Leandro Catalán, entiendo que es una simplificación. Bueno, pues vamos a abrir ya este tiempo de entrevista con los dos colaboradores que nos acompañan hoy martes. Son Nicolás Espada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Conrad Blaskind, buenos días. Hola, buenos días. Comenzamos, Nicolás. Sí, precisamente hablando de FASAMED y de este congreso, es el 32 congreso y llevamos muchos años, creo que en torno a 11, diciendo permanentemente cada año que la sanidad está mal, la reivindicación de los 10 minutos es casi permanente y cada X tiempo, sobre todo si coincide con etapas en que hay gobierno socialista, los médicos anuncian que pueden ir a la huelga. ¿Realmente es que desde la administración no se hace nada, en estos 11 años no se ha avanzado nada, o es que los médicos se quejan, digamos, entre comillas, un poco de vicio? Yo creo que se ha mejorado muchísimo. Evidentemente tengo que ser respetuosa, no puede ser de otra manera, con la reivindicación que plantean, pero a lo largo de los años el sistema se ha mejorado muchísimo. Precisamente este gobierno ha tenido una apuesta importante por la atención primaria. En la legislatura pasada se amortizaron 75 plazas. Nosotros planteamos contratar 53, ya llevamos como 25 y tenemos que contratar ahora próximamente el resto. Plantean, sí,
Estamos también, tienen elecciones sindicales muy próximamente y el Gobierno tiene elecciones políticas muy próximamente. Pues llegados estos periodos, estos finales de legislatura, pues se ponen encima de la mesa planteamientos económicos. Al final, bueno, pues por supuesto estamos absolutamente abiertos a la negociación desde el Gobierno, porque esta es una cuestión de Gobierno, no es del Departamento de Sanidad, pero claro, tenemos que controlar las disponibilidades presupuestarias que son las que son en un año, que se va a incrementar además las retribuciones con carácter general un 2,5% a todos los trabajadores. Tenemos el problema de los valorados en 32 millones que nos cuesta la sentencia de la jubilación. Es decir, que hay unos compromisos económicos ahí tremendamente importantes, con lo cual, por supuesto, tenemos que negociar y tenemos que hablar y esperamos poder llegar a acuerdos, pero siempre condicionados con lo que el presupuesto nos permita, ese presupuesto que está por ver si lo podremos sacar adelante. Sí, está por ver si se podrá sacar adelante. Buenos días, consejera. Yo la verdad es que la compadezco. Buenos días. Es decir, no solamente a usted, sino a todos los consejeros de salud. Imagino que no es personal. No es personalmente. Bueno, usted realmente lleva solamente 4 meses y ya en 4 meses ya le han planteado una huelga. Es decir, como mínimo una amenaza de huelga. Que todas las ruedas de prensa empiezan por unos motivos, es curioso, todas las ruedas de prensa de los sindicatos médicos empiezan por motivos distintos y al final siempre acaban en una amenaza de huelga. Eso ha sido siempre. Yo he llevado información sanitaria desde tiempos de Fernando Lavena cuando era consejero y era lo mismo. Es decir, siempre estamos hablando de saturación de urgencias, siempre estamos hablando de listas de espera, estamos hablando de reducción de asistencia, de tiempos de asistencia, de menos pacientes y más médicos. Y yo me gustaría preguntarle a usted si en estos momentos, a la vista está, es casi mejor dirigir la sanidad desde una persona con su trayectoria, larga trayectoria en la gestión, más que un médico, que el que había antes, o cómo considera usted. ¿Cada uno tiene su impronta? Evidentemente no creo que se pueda decir mejor o peor, o sea, depende, puede ser estilos distintos. Y en un momento determinado me preguntaron que si pensaba que un consejero de sanidad siempre tenía que ser sanitario. Y yo sí que le dije, pues no necesariamente, porque por ese procedimiento, pues el de agricultura tendría que ser agricultor y el de la universidad un profesor universitario y el de las carreteras uno que fuera ingeniero de obras públicas, ¿no? Evidentemente, lo que se trata es de, desde la consejería, no se toman decisiones a nivel asistencial, con lo cual yo desde luego necesario no considero que sea ser sanitario. Ahora, por supuesto, no considero que sea malo serlo. Consejera, no me gustaría que se fuera de esta entrevista sin hablar de las jubilaciones forzosas que se realizaron con el anterior gobierno, Pepe Par. El Tribunal Supremo ha decidido que no tenían razón de ser esas obligaciones que se les impuso a los médicos a los 65 de jubilarse y no poder trabajar hasta los 70 años. Además, se han establecido indemnizaciones de momento para 2 de los médicos que interpusieron el recurso. Se calcula que unos 200 médicos podrían estar en esa situación y que al Gobierno de Aragón le podría costar 30 millones de euros. ¿Está preparado el Gobierno de Aragón, ahora que estamos hablando también de elaboración de presupuestos de cara al año que viene, va a reservar una partida, porque estamos hablando de mucho dinero para hacer frente a esas indemnizaciones? Es lo que he comentado, que teníamos que tener en cuenta frente a la reivindicación retributiva que están planteando los sindicatos en este momento. Este es un agujero importante que tenemos. Son, para que no pueda decir nadie que nos excedemos, en principio los que tenemos controlados no son 200, son 161 recursos que están en el Supremo. Puede ser que no tengamos conocimiento de otros, pero nosotros cuando calculamos alrededor de 32 millones es computando a 161 profesionales, claro, en la retribución más alta, puesto por la edad que tienen, que ya están en el máximo nivel de carrera, y con la seguridad social. Esto luego habrá que ver caso por caso y puede ser que la cifra variara, ¿no? Pues es una cifra muy importante que claro que habrá que preverla. Evidentemente ese dinero no está ahí. Habrá que ir recortando de otras cosas forzosamente para poder asumir esto.
pues veremos de qué se va recortando. Gracias, Pilar Ventura, consejera de Sanidad, por estar en Buenos Días Aragón esta mañana. Gracias a vosotros.